Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y de la hora en la que nos estés viendo. Bienvenidos a otro programa más de Flor de Loto, Transformando la Pérdida. Y el día de hoy quiero hablarte de un tema que no debes de olvidar y que es un tema muy básico y es un tema necesario para tenerlo siempre ahí a la mano este video para que tú lo puedas compartir, para que tú lo puedas ver cada que tú lo requieras y conocer toda esta parte de lo que es un duelo, cuáles son las etapas del duelo, por qué es importante el duelo. Muchas personas todavía no saben o no tienen la información suficiente acerca de este proceso. Y pues es muy importante que tú lo sepas porque constantemente en la vida experimentamos duelos constantes porque la misma vida también nos da muchas pérdidas. Y el día de hoy vamos a hablar de esto. Así que bueno, vamos a empezar. Ya les había platicado en videos anteriores que el duelo es un proceso que se da a nivel psicológico en todas las personas cuando tenemos una pérdida. Entonces, hilamos mucho esta parte de cuando se pierden personas, cuando perdemos seres queridos y que obviamente se da este proceso en nuestra mente. Entonces, muchas veces las personas tienen como esta duda de si se da siempre ante una pérdida o solamente es hablar de cuando se pierde a una persona, qué es más grave en toda esta situación de las pérdidas. Y en todo momento, cuando tenemos una pérdida, podemos estar experimentando un duelo. Así que la información de hoy va a ser acerca de esto. Y como les decía, los duelos no son solamente procesos que pasan o suceden en nuestra mente cuando perdemos a un ser querido. Eso es como lo más común. Pero experimentamos duelos y los procesos psicológicos en los seres humanos se da cuando tenemos cualquier tipo de pérdida. Puede ser de un estatus social, puede ser pérdida de la salud, puede ser pérdida de un trabajo, puede ser pérdidas económicas. Entonces son series de situaciones que vivimos a lo largo de el día a día y que, como les mencionaba, el ser humano está en constantes pérdidas. Así que por eso es importante que conozcas esta información y sobre todo que la compartas y que puedas ver este video las veces que sean necesarias para poder entender este proceso que muchas veces no nos damos cuenta y que también no se habla mucho. También esta parte de ocultar lo que nos pasa y que tiene que ver mucho con lo que les voy a platicar ahorita, es algo que pues las personas muchas veces ocultamos por pena, porque realmente nos sentimos muy mal, porque lo que menos queremos es hablar de esa pérdida, porque está también muy castigado y muy juzgado si tú te ves débil o si tú te acercas a pedir ayuda. Eso es algo que no se permite todavía y que estamos luchando todas las personas que nos dedicamos a dar atención a las demás personas cuando están sufriendo un dolor o cuando tienen alguna situación que les angustia, es esto. O sea, acércate a pedir la ayuda. ¿Por qué? Porque va a ser importante y porque va a ser necesario y porque es mucho mejor llevar un proceso acompañado a llevarlo solo. Porque muchas veces cuando decidimos hacerlo solos, tenemos tantas dudas y queremos expresar tanto que a veces nos quedamos cortos. Y aparte, todo esto lo interiorizas, o sea, todo esto lo dejas dentro de ti. O sea, no es algo que expreses, no es algo que saques, no es algo que la otra persona te pueda dar algún tipo de contención, inclusive un consejo, porque muchas veces, y las personas que somos mucho más conscientes de esta situación, buscamos la ayuda profesional, ¿no? En este caso,
con un tanatólogo, con una tanatóloga, que son los especialistas en hablar y en dar atención ante un proceso de duelo. Entonces, pues es muy importante que tú puedas acercarte a la ayuda, que tú reconozcas que necesitas ayuda y que es mucho mejor estar acompañado en el proceso a yo vivirlo solo, porque pueden surgir 1000 situaciones, pueden surgir 1000 dudas, de repente estos retrocesos que podemos tener y que ahorita se los voy a platicar, suelen ser, te sacan como mucho del eje en donde estabas, entonces uno siente que iba bien, pero de repente te vuelves a sentir muy mal, te vuelves a sentir, o sea, como si fuera el primer día que pasó lo que haya pasado, y entonces es otra vez revivir todo ese dolor, es otra vez regresarte a donde pensabas que ya estabas avanzando y llevas mejor. Entonces son muchas cosas que son normales, pero que hay que tener muchísimo cuidado y es una línea de verdad bien delgadita para podernos quedar atorados ahí. Por eso es que yo siempre les sugiero que sí busquen un acompañamiento y que estén y decidan ustedes vivir esta situación de duelo con quien ustedes quieran y con quien ustedes sientan mucha paz. Entonces, obviamente si es con un profesional y es con un especialista, pues obviamente va a ser mucho mejor porque van a tener las herramientas necesarias para poderte guiar en este camino y en este proceso. Sin embargo, si tú no te sientes con la confianza, si tú no quieres como abrirte, ¿no? Porque muchas veces es abrir todas estas emociones, es abrir como todo lo que pasó con alguien desconocido, y puedes como no querer por la vulnerabilidad y por lo que estás viviendo, y es válido, o sea, es válido no querer hacerlo, pero sí háblalo, o sea, lo importante es que tú puedas expresarlo, no te lo guardes, no te lo calles, velo haciendo al nivel en el que tú lo necesites, cuando tú lo requieras, o sea, tampoco es así como que tengas que hacerlo ya ahorita. Si no te sientes preparado y sientes que no lo puedes hablar, puedes hacerlo después, pero sí háblalo. Eso te va a ayudar muchísimo y va a ser una fuente de desahogo muy importante, porque es como el tener conciencia de todo lo que pasó y poder resignificarlo de otra manera. Por eso es que es bien importante que lo hables. Y si es con un profesional, si es con tu psicólogo, con tu psicóloga, con un tanatólogo, va a ser increíble y va a ser súper bien. O sea, te va a ayudar de una mejor manera si tú lo haces solo. Entonces, bueno, esa es solo una recomendación. Y la importancia de poder vivir un duelo es precisamente porque tenemos el objetivo de este proceso de duelo y de toda esta investigación que se sigue haciendo a lo largo de los años, es que tú puedas llegar como al aprendizaje supremo de eso que pasó, a esa no lección, pero sí a ese aprendizaje y poderlo vivir desde otra manera. ¿Para qué? Para que pueda ser llevadero en tu vida. Entonces, por eso la importancia de trabajar un duelo, porque entonces las personas que no lo hacen, las personas que no hacen consciente este proceso, empiezan a tener dificultades en sus estados de ánimo y empieza a haber situaciones de trastornos. De verdad, esto es muy, muy importante que lo sepas, porque se desarrollan muchos trastornos de salud mental por no haber tenido un duelo, por no haber elaborado un duelo, por no haber tenido un duelo, por no haber trabajado un duelo. Y entonces resulta que esa persona tiene depresión y se vuelve una depresión crónica porque nunca trabajó, un ejemplo, ¿no? La muerte de su mamá, que fue hace 30, 40 años. Y entonces eso empieza a tener consecuencias y empieza a tener estragos, no solo físicos de enfermedades, sino emocionales. Y es precisamente cuando viene toda esta situación de depresiones, toda esta situación de ansiedades, toda esta situación que se puede agravar si no se trabaja. Entonces,
Por eso es que es importante. También las famosas adicciones. ¿Cuántas personas no conocemos o cuántas personas también me ha tocado atender que se encuentran en alguna adicción? Llámese la que sea, alcohol, tabaco, alguna otra droga, y se genera una adicción muy fuerte por esta parte de no haber trabajado esa pérdida, no haber transformado esa pérdida y al final de cuentas llegar como este aprendizaje, que es algo muy hermoso y que es como la otra cara de la moneda de todo el dolor que tú puedes vivir en ese proceso o lo que sentiste recién pasó con esa pérdida, y que nada tiene que ver cuando llegas como a esta cima o cuando llegas como a esta cumbre del aprendizaje que te deja el duelo. Entonces quiero recordarte cuáles son estas 5 etapas del duelo, que seguramente tú ya las has escuchado. Hay muchísima información en redes sociales, en internet. Seguramente sabes o conoces de esto que te estoy hablando. Y pues estas son las etapas. Primero es la negación, después es la ira, después es esta parte de depresión, después es esta parte de la aceptación y el trabajo, que es lo que les digo, que es como algo bonito pero todavía complicado, y al final de cuentas es como este aprendizaje, o sea, ¿a dónde llego? ¿A dónde me lleva como esta aceptación? Porque no solamente es quedarme ahí en aceptar lo que sucedió y pues bueno, ¿no? O sea, ya pasó, ya no está y pues tengo que seguir adelante. O sea, no es solamente eso, es mucho más allá de eso. O sea, ¿qué me deja esa pérdida? ¿Cómo es mi vida después de esa pérdida? Y les digo, un duelo se elabora ante la pérdida de todas estas situaciones que yo les estoy comentando, ¿no? ¿Qué pasa también con las personas que les dicen o les dan la noticia de que tienen una enfermedad, ¿no? Generalmente las enfermedades crónicas que se tienen que controlar a lo largo de la vida, pero que al final de cuentas es un deterioro en la salud. Y si no hay el suficiente cuidado, si no hay el suficiente seguimiento, esto puede causar situaciones graves, ¿no? Estamos hablando de situaciones como la hipertensión, como la diabetes, en donde debe de haber un seguimiento médico, un seguimiento psicológico también, un seguimiento nutricional, muchas veces en rehabilitación. O sea, toda esta parte es una pérdida de la salud, ¿no? Es decir, no tengo un cuerpo completamente sano, no soy una persona completamente sana, y eso cómo me hace sentir, cómo vivo esto, ¿no? Cómo vivo eso desde mis ojos, desde mi historia de vida, desde mis redes de apoyo, cómo se vive una enfermedad, ¿no? Eso estamos hablando de situaciones muy comunes que lo vemos, ¿no? O sea, casi en todas las familias hay personas diabéticas, hay personas hipertensas. ¿Y qué pasa con estas situaciones de enfermedades más graves o de enfermedades que dejan un shock, como es el cáncer, ¿no? Cuando a alguien diagnostican con cáncer, es un proceso complicado y es un proceso largo de duelo, porque son muchas cosas por las que pasa la enfermedad. Entonces, toda esta serie de ir perdiendo muchas cosas a nivel físico y a nivel emocional, pues por supuesto que debe de haber una elaboración de duelo, y los pacientes que trabajan esto y que conocen estas etapas que yo te estoy mencionando y que las trabajan de la mejor manera de la mano de un profesional de salud mental, pues obviamente pues hay muchos mejores resultados, y hay un cambio de realidad y de perspectiva mucho mejor, obviamente, a alguien que no lo hace. Entonces, esto es importante que lo sepas,
porque, te repito, generalmente todas las personas se centran en un duelo y luego duelo lo asociamos a muerte y no siempre tiene que ver un duelo con esto, no siempre es como trabajarlo ante la pérdida de un ser amado o de un ser querido, sino también ante cualquier pérdida que tengas en tu vida. Por eso es que muchas veces que tú no tengas respuesta de por qué no hay un avance, ¿no? En tu vida profesional, en tu vida laboral, que estés muy estancado en temas de salud, tiene que ver por esta cuestión, porque seguramente tienes muchísimas cosas que trabajar y que nosotros de repente nos creemos Superman, de repente nos creemos la Mujer Maravilla y creemos que podemos con todo, cuando la realidad es que no. Entonces, un proceso de duelo conlleva mucha escucha, conlleva mucho desahogo, conlleva el realmente sincerarte de qué es lo que está pasando dentro de ti, de qué es lo que está pasando con tus emociones, que eso es como lo más complicado. Y esto, pues obviamente no pasa en una primera etapa, ¿no? Que es la negación. Entonces, en la negación, ¿qué pasa? ¿No? Porque sí es así como que escucho el nombre de cada etapa, pero no sé qué es lo que pasa en cada una. Entonces, te las voy a explicar. La etapa número 1 es la negación. Y es precisamente y es cuando comienza esta elaboración de duelo y este proceso de duelo. Y es como esa etapa que no sabemos cuánto dura, no sabemos cuánto es como el tiempo, porque acuérdense, o sea, cada duelo es completamente personal. Cada duelo se vive de diferente manera y cada duelo se elige cómo se quiere estar y cómo se quiere vivir. Eso también es bien importante que lo sepas. O sea, solamente tú decides si lo vives solo, si lo vives acompañado, si lo hablas, si no lo hablas. O sea, todo esto es como decisión muy personal. Pero toda esta información y todo este canal es para darte muchas sugerencias, es para poderte dar muchas herramientas de lo que puedes hacer y obviamente aligerar como esta carga y aligerar como este dolor. ¿Qué hacer? ¿Con quién acercarte? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Entonces, en la negación, precisamente no nos damos cuenta absolutamente de nada. Es como el shock de la pérdida, como de esa noticia, como de eso que acabamos de perder, como de eso que nos está cambiando la perspectiva y muchas veces la vida. Y entonces es no ver, o sea, no ver lo que está pasando. Es ensimismarse y es como si nos pusiéramos como un caparazón y muchas veces hasta decir, esto no está pasando, ¿no? Muchas personas, escucho mucho que dicen que es como un sueño, o sea, como si estuvieran en un sueño, o sea, como si estuvieran viviendo una pesadilla y pensar que se va a despertar de esa situación que genera tanto dolor, porque es precisamente esto, niego lo que está pasando, o sea, no puede estar pasando, está como fuera de mí, como fuera de mi realidad, como que es un sueño, como que es algo que no está existiendo y que no está dentro de mi realidad. Entonces, esa es la etapa de negación. Entonces, imagínense, o sea, es algo fuerte, es algo complicado de vivir, es algo complicado también de hablar, porque es cuando la gente más se aísla, es cuando la gente más empieza como a generar esta parte de me voy, ¿no? Y no quiero saber lo que pasó, no quiero hablar de la situación, no quiero, y entonces es cuando tú ves a tu familiar o es cuando tú ves como a esta persona como ida completamente, como todavía en shock, como que no le cae el 20, como que no está en esta realidad. Entonces vamos a tener distintas maneras de poder vivir todo esto y en cada persona va a ser completamente diferente. Entonces, muchas personas se quedan súper atoradas en esta etapa. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque
en cierto tiempo, ¿no? Y en un tiempo considerable, el mismo proceso te va jalando hacia las otras etapas. Pero si tú te quieres anclar ahí, o sea, si tú eliges anclarte ahí y no querer avanzar, ahí es cuando hay un problema, y es cuando empezamos a hablar acerca de duelos patológicos, que es precisamente lo que van a generar otra serie de consecuencias secundarias que pueden ser bastante graves. Por eso es que tenemos que avanzar. O sea, el mismo tiempo y las mismas redes de apoyo y el mismo proceso te va avanzando, ¿no? O sea, vas cambiando como estos pensamientos, como estas emociones, a que se conviertan precisamente en enojo, en ira. Es cuando más o menos ya te vas dando cuenta de lo que pasó, vas teniendo como esta historia otra vez, como está reviviendo constantemente el hecho de lo que sucedió, y es estar como enojada todo el tiempo, ¿no? Es cuando empieza a haber estas afirmaciones o estas preguntas de por qué a mí, Dios me castigó, Dios no me quiere, Dios no existe, y empieza a haber esta serie de contradicciones también en las creencias. O sea, creas en lo que creas, empieza a haber como estos cuestionamientos. O sea, ¿por qué pasó? Porque a mí no lo merecía, y estar enojado todo el tiempo, ¿no? Inclusive hablar y enojarte con esa persona que ya no está, con ese trabajo que ya no tienes, con eso que perdiste, ¿no? Con eso material que perdiste y que te está doliendo mucho. Hablaba que también se vive este proceso de duelo con una mascota. O sea, una mascota, las personas de repente no tenemos como este alcance de lo que puede doler a un ser humano la muerte de una mascota. La muerte de un perrito, de un gatito, de un pez, de alguien que ha estado contigo toda tu vida y que de repente ya no está. O sea, ya no vas a ver que abres la puerta y que te reciben con amor, con cariño, que te mueven la colita, que se te echan encima, que te llenan de besos. O sea, todo esto es también muy complicado para las personas y de repente no tenemos como el alcance de ver qué tan importante puede ser una mascota en la familia, ¿no? O sea, sobre todo de estos animalitos domésticos que podemos tener en casa y que duele muchísimo también la muerte o de repente que salen y se pierden y no los encuentran. Entonces, todo esto conlleva lo mismo, ¿no? Es no volver a ver a esa situación, no volver a ver a esa mascota, no volver a ver a ese ser querido. Entonces, en todos los casos, pues bueno, vivimos un duelo. Y en esta segunda etapa de la ira, pues es precisamente estar enojado todo el tiempo, recriminar todo el tiempo. Es algo también que tienes que vivir, y también si no se trabaja, nos podemos quedar atorados ahí. Y entonces es como siempre tener el mal humor, es como tener siempre esta irritabilidad, es como vivir constantemente en este estado y hacerlo parte de nuestra vida. Entonces, muchas personas se quedan ahí. Por eso es que es bien importante cómo voy a pasar de la ira a la tercera etapa, que es la depresión. ¿Cómo lo voy a hacer? Es precisamente reconocer qué me está pasando y reconocer que estoy muy enojada, poder sacar ese enojo, poder canalizar esa emoción, poder canalizar todo ese coraje, todo ese enojo y trabajarlo. Por eso es que les digo, o sea, no es como tan sencillo. Por eso es que si pueden ustedes tener ayuda profesional a través de terapia, de sesiones, en donde se pueda trabajar todo esto con técnicas específicas para la ira y para el enojo, pues va a ser muy, muy bueno. Y entonces ya una vez que nos enojamos, que estamos muy molestos, inclusive con quien ya partió, entonces viene la etapa de la depresión.
que es una de las etapas más complicadas y que es como la que dura más o puede durar más dentro del duelo. O sea, sí es la que dura más, sí es la que nos podemos estancar y quedarnos ahí, que es como la más peligrosa y la más complicada como de pasar, porque entonces es cuando hay un vuelco y hay una serie de situaciones emocionales de altas y de bajas. Entonces el duelo nunca es lineal, estas etapas no son lineales. O sea, va a haber subidas, va a haber bajadas, puedes regresarte, puedes de repente sentirte muy bien, sentir que ya estás pasando a la aceptación, de la depresión a la aceptación, que ya es como lo último, y de repente regresarte otra vez a sentirte muy mal y a sentirte muy enojada y a sentirte muy culpable y a decir es que pude haber hecho esto, pude haber hecho el otro, ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué no pasó el otro? ¿Por qué Dios? Y entonces otra vez hay un retroceso. Sin embargo, esto es común, esto es normal, vívelo, o sea, reconócelo, vívelo, canalízalo, pero también siempre tienes que estar muy consciente de todo, o sea, de todo el avance que has tenido. Porque una vez que empiezas a experimentar emociones diferentes y que ya son un poquito más positivas, aún no sintiéndote tan bien o aún no sintiéndote al 100, eso quiere decir que vas avanzando y que vas superando, que vas transformando la pérdida. Entonces eso es buenísimo, eso es extraordinario, o sea, es cuando tú te das cuenta que vas avanzando porque te vas sintiendo diferente. Y no importa, o sea, yo siempre les digo a mis pacientes, no importa que hoy te hayas amanecido con un poquitito más de ganas de hacer algo, con un poquitito más de ánimo, o sea, eso es buenísimo. En un proceso de duelo, el hecho de que tu día de hoy ya no fue el mismo de ayer, es un súper avance, así sea súper poquito, o sea, que ya te dieron ganas de algo más de lo que antes te gustaba y ahora ya empiezas como otra vez a reconocer eso que te gusta, eso que te hace sentir en paz, eso que te hace sentir feliz, pues entonces está buenísimo, o sea, vamos avanzando. ¿Ok? Entonces, en esta etapa de la depresión va a haber muchas situaciones de altas y de bajas, va a haber muchas emociones encontradas, va a haber muchas emociones revueltas y es cuando empezamos a tener mucha más conciencia de toda esta parte de lo que sucedió y es la etapa en donde más se extraña a la persona. O sea, volvemos a lo mismo, esta presencia física es donde más se extraña, es cuando añoramos, cuando queremos, cuando volvemos a llorar mucho porque ya no podemos ver a esa persona, ya no podemos abrazarla, ya no podemos besarla, si perdiste un trabajo ya no vas a volver a ver a esos compañeros en el mismo ambiente laboral. O sea, que era bueno, ¿no? Porque generalmente, pues, por supuesto que extrañamos las cosas buenas de las personas y de los trabajos y de los ambientes y de toda esa ganancia que tú tenías y que ahora ya no tienes, ¿no? O sea, cuando pierdes un puesto importante y entonces ya no lo tienes, en esta pérdida de la salud, esta parte de constantemente los pacientes con alguna enfermedad crónica están con este pensamiento de me voy a morir y llega mucho más en esta etapa de la depresión. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos que estar constantemente trabajando todas estas emociones. Y ya cuando se pasa este largo proceso de poder trabajar todas estas emociones, poderlas canalizar de la mejor manera, es cuando viene la aceptación, que es como ya la colita del proceso del duelo, y es cuando ya vamos avanzando. Esta etapa de la aceptación también puede durar un tiempo largo, ¿no? Podemos hablar de meses, de años, en donde volvemos a consolidar quiénes somos, en donde volvemos a darnos cuenta de quiénes somos, de qué es lo que nos gusta, empezamos otra vez como a
armar como esta persona nueva de qué quiero, qué me gusta, empezar a elegir nuevamente como otras cosas que son benéficas para nuestra vida, y que es cuando ya empezamos como a cambiar y a transformar precisamente la pérdida y verle como la parte positiva o lo bueno de todo esto. Y empezamos a generar otro tipo de emociones y de sentimientos. Entonces, ¿cómo saber que ya estoy en la etapa de la aceptación? Porque precisamente tú lo vas a ver y tú lo vas a sentir. Y vas a ver precisamente que ya esas emociones de coraje, de ira, de culpa, de enojo constante, ya no van a estar en ti, ya no les vas a dar importancia, o inclusive ni siquiera ya las vas a sentir, sino que va a haber como este otro proceso en donde va a haber mucha gratitud, mucho amor, mucho reconocimiento hacia eso que ya no tienes. Y entonces es cuando inicias como este proceso de tu nueva vida. Acuérdense que siempre somos otras personas después de la pérdida. O sea, después de la pérdida nos volvemos a reconstruir de otra manera y somos otras personas. O sea, ya no somos la persona que se quedó en ese momento, o la que era antes de todo ese tiempo que estuvo conviviendo con ese trabajo, que estuvo conviviendo con esa buena salud o no buena salud, pero que no sabía qué le sucedía, o con esta parte de la persona que ya no está. Entonces, somos otras personas, somos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque ya hay otra visión, ya hay otras emociones, ya hay inclusive otras elecciones y otros gustos. O sea, no volvemos a ser los mismos. Algo cambia en nosotros, o sea, tanto internamente como externamente. Y entonces es cuando ya empieza a haber como toda esta parte de agradecimiento, de rituales también hacia ellos, de regalos también hacia ellos. Ya es hablar y conectar de otra manera con eso que ya no tienes. Y entonces es ir como soltando, ¿no? Como soltando todas esas emociones. Ya, por supuesto, en la etapa de la aceptación ya no hay tantos altibajos, ya es como un poquito más equilibrado, ya tus emociones están como un poquito más positivas. O sea, empieza a haber muchas cosas y muchos cambios de los cuales tú te das cuenta, porque te empiezas a sentir bien, te empiezas a sentir mejor. Ya no estás como en esos sentimientos, ni en esos pensamientos fatalistas, ni en esos pensamientos ni sentimientos en donde ya no quieres vivir, o te quieres ir como con esa persona, o te quieres ir con ese trabajo. O sea, ya no estás como en este retroceso, ni anclada como en esa parte que perdiste. Entonces es cuando viene, obviamente, después de la aceptación, viene como este aprendizaje. Entonces, cuando tú logras hacer tu aprendizaje propio, porque acuérdate que esto va a ser un aprendizaje para cada quien. Entonces, hayas perdido lo que hayas perdido, también este aprendizaje es completamente personal. Y a unas personas lo vamos a aprender desde este punto, otras personas lo van a entender desde ese otro punto, desde diferentes puntos de lo que nosotros compartimos, o de lo que nosotros hayamos hecho con esas cosas o con esas personas que ya no están con nosotros. Por eso es que también el aprendizaje y cómo vivas el duelo, pues es completamente personal. Ahora, hay mucha pregunta o mucha duda del tiempo que se lleva un duelo. Entonces, no hay un tiempo determinado. Obviamente la sugerencia es que no te lleves años en esto. Hay personas que podemos ser mucho más resilientes que otras, y a lo mejor es un poco más rápido.
pero esto no significa que sea mejor o peor un duelo. O sea, lo importante es que en el tiempo en el que tú te empieces a sentir bien y empieces a reconocer estos sentimientos de amor y de gratitud hacia eso que ya no tienes, es cuando ya puedes decir ya, o sea, estoy del otro lado. Cuando empiezas a tener gusto otra vez por tu vida, cuando empiezas a retomar actividades que antes ni siquiera te pasaban por aquí porque no tenías ni ánimos, ni ganas, ni nada. Cuando empiezas a querer también hacer cosas nuevas, cuando empieza a ver ideas y pensamientos súper positivos de salir adelante, de querer hacer cosas, cuando tú ya estás consciente que quieres seguir viviendo, o sea, pero viviendo de una buena manera, ¿no? No sobreviviendo, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, cuando tú empiezas a tener esas ganas y esa fuerza de seguir adelante y de querer hacer cosas nuevas, o sea, dedicándoselas a esa persona que ya no está, o queriendo ser mejor persona para encontrar un mejor empleo del que perdiste, o esta parte de sentirte sano y estar sano ante una situación crónica y empezar a valorarte más, empezar a valorar tu cuerpo, empezar a valorar todo, es cuando de verdad esto pasa en tu conciencia y lo empiezas a hacer, es cuando ya entonces estamos hablando de que ya estás transformándolo todo y que ya lo estás superando. Entonces eso es como bien, bien, bien importante. Y que muchas veces puede pasar un largo tiempo, pueden ser años. Algunas personas dicen que con algunos meses, ¿no? Mínimo, yo sí sugiero y yo sí digo que todo esto lo puedas trabajar en mínimo 6 meses, o sea, porque si entonces tú dices, híjole, es que ya un duelo de un mes, pues tampoco, no, o sea, no lo creería y tampoco es un proceso que se lleve tan poquito tiempo. Pero si tú me dices, oye, es que estoy en duelo y ya llevo en duelo 20 años, pues ahí ya tampoco no está tan padre y no está tan bien. O sea, habría que ver en qué estás anclado, qué es eso que todavía no te deja sentir todo esto que se siente ya cuando estamos en la última parte del duelo, que no te hace generar como toda esta parte, ¿no? Generalmente nos atoramos mucho en los duelos porque hay algo pendiente con esa persona, con ese trabajo, con esa pérdida, y entonces es así como que eso es lo que nos hace que no pasemos de etapa o que no logremos terminar un duelo satisfactoriamente. Entonces se pueden hacer muchos ejercicios, se pueden hacer hay muchas herramientas para poder trabajar esto, inclusive con una persona que ya no está. Por eso es que si tú estás en esa situación, si tú que me ves, si tú que me escuchas estás en esa situación en donde sientes que hay algo pendiente todavía con eso que perdiste, entonces hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda profesional, porque esto es lo que te mantiene anclado a ese proceso, es lo que te tiene anclado a esa pérdida. Y entonces cuando tú no sueltas, cuando tú no aprendes a soltar, entonces lo nuevo no llega. O sea, todo lo nuevo que es para tu vida y que tienes que seguir adelante, porque eso es ley de vida. O sea, no te puedes quedar anclado, ni tampoco te puedes ir con esa pérdida, porque entonces no vas a vivir, ¿no? O sea, vas a sobrevivir, vas a tener muchísima problemática a partir de esa pérdida, y eso no queremos. Por eso es que también la buena noticia de todo esto es que realmente sí se puede transformar la pérdida, realmente sí se puede superar lo que se perdió y darle otro sentido, o sea, darle otro sentido. Claro que va a ser parte de tu historia de vida, claro que no, que lo vas a recordar, ¿no? Y va a estar ahí presente en tu historia de vida, pero cuando tú le cambias el significado de lo que sucedió, el significado de esa pérdida,
ya es así como que va a ser parte de tu historia de vida, pero ya no va a ser desde el dolor, ya no va a ser desde esta parte de la tristeza y del sufrimiento, va a ser desde el amor y desde la gratitud de que haya estado eso en tu vida y que vienen y que todo esto trae un aprendizaje que tú tienes que descubrir cuál es ese aprendizaje y que cuando lo descubres, pues por supuesto hay mucha paz, hay mucha alegría en tu corazón, hay mucha gratitud y entonces es cuando puedes decir, ya, sigo adelante, o sea, sigo adelante sin miedos, sigo adelante sin esta parte que me anclaba a eso, sigo adelante porque merezco estar bien, porque merezco estar libre de lo que sucedió, porque merezco ser feliz y porque quien se quedó aquí, siempre lo digo, quien se queda aquí le toca la mayor chamba. O sea, siempre eso es un hecho y entonces tenemos que hacer todo esto, ¿no? Muchísimo trabajo emocional, muchísimo trabajo psicológico, muchísima parte de darle atención y muchas veces prioridad a tu proceso y a tu duelo para poder seguir adelante de la mejor manera. Sin cargar como toda esta parte de tristeza, de angustia, de dolor que deja esa pérdida y entender que tienes que seguir adelante de la mejor manera y como tú lo decidas, ¿no? Pero siempre en esta parte de sintiéndote bien, de siendo feliz, porque lo mereces. Entonces, pues esta es la información del día de hoy. Espero te haya ayudado mucho. Vamos a seguir también con muchos temas bien padres, bien bonitos, que generan mucho bienestar, mucha gratitud, mucha paz para ti que me estás viendo y que estás viviendo un duelo. Vamos a hablar mucho de resiliencia, vamos a hablar mucho acerca de darle un significado diferente también a la muerte, porque de esto no se habla mucho, hay mucho miedo, hay muchos mitos, muchos tabús todavía acerca de todo esto de la muerte. Y al final de cuentas, pues no es tan malo. O sea, ya cuando llegamos a tener este pensamiento como lo tengo yo, pues es cuando dices, o sea, ya lo super transformaste, ya está superado ese capítulo en tu vida, ese momento tan difícil y tan doloroso que pasaste. Y entonces hay que continuar, pero siempre continuando de la mejor manera. Así que vamos a tener muchísimos más temas. Nos vemos la próxima semana. Y pues acuérdense que en la descripción del canal están mis redes sociales de contacto. Si tú quieres alguna plática, alguna charla, iniciar proceso de terapia, tienes alguna duda, escríbeme. Ahí están todos mis canales para poder estar en contacto. Y pues bueno, como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Con mucho respeto, con mucha admiración y con mucha empatía hacia ti. Yo soy Pau Rosiles y pues nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.